Somos NotiSuper, la noticia viva. Desde nuestros centros de producción en Colombia, Europa, Estados Unidos y México para los 5 continentes: América, Asia, África, Europa y Oceanía. Hoy tenemos a un invitado muy especial, al expresidente de la República, Estados Unidos como migrantes. Ernesto Samper Le extendió las facilidades a los 11 millones de migrantes que viven en Estados Unidos para poder legalizar su situación. Le permitió a los 7 países musulmanes que habían sido prácticamente estigmatizados por Trump para que pudieran volver a obtener sus visas de ingreso a los Estados Unidos. Anunció que va a volver a firmar los compromisos del cambio climático de París, que va a volver a la Organización Mundial de la Salud, lo cual es un gesto hacia el multilateralismo. Y en el caso concreto de América Latina, pues hay mensajes que de todas maneras son muy positivos. No solamente este tema de los migrantes y el tema del muro con México. Yo creo que hay unos mensajes muy puntuales, si quieren los podemos analizar más detalladamente, como por ejemplo el mensaje para Cuba. Él va a continuar con la normalización de las relaciones con Cuba que empezó el presidente Obama cuando él era vicepresidente. De la misma manera, no descarta la posibilidad, a pesar de que estuvo muy duro él y su candidato a secretario de Estado con Venezuela, de que la salida no es una salida militar o de fuerza, sino que Estados Unidos podría liderar un diálogo que fuera constructivo para la salida de la crisis de Venezuela. Y finalmente, en el tema que más nos afecta a nosotros, somos los colombianos, pues Biden tuvo una participación muy abierta en los procesos de paz de La Habana, y yo no descarto que buena parte del enfriamiento, inclusive la agresividad del presidente Duque por cuenta del presidente Uribe contra el proceso de paz que se está dando en Colombia, pues de alguna manera eso va a tener que cambiar para que de alguna forma se pueda integrar a una nueva agenda bilateral que tendrá que suscribir Colombia con los Estados Unidos. Manuel, Lilia, por favor, tiene una pregunta. Presidente, buenas tardes. Bueno, pues sí, hay una cosa muy importante con referencia al discurso en donde usted decía empezaremos las alianzas, pero nos causó sensación cuando él se refiere a que Estados Unidos debe ser un socio firme y confiable para la paz. Así textualmente lo dice en su discurso. Nos dio mucha alegría, ¿por qué? Porque como usted comentaba, él fue un garante del proceso de paz en Colombia. Y eso significaría que no estamos alejados de su agenda. Pero, ¿qué podría pasar inmediatamente? Inmediatamente, claro, 6 meses, porque vemos que le están hasta trancando los nombramientos de algunos de sus altos funcionarios en el Congreso. Pero, ¿qué podría pasarnos? Bueno, yo pienso que de todas maneras lo del Congreso va a pasar, porque no olvidemos que además del triunfo de Biden, otro triunfo muy significativo es que el Partido Demócrata recuperó por primera vez en muchos años sus mayorías en el Senado de la República. Luego Biden va a trabajar con cámaras amigas y eso le va a facilitar las cosas. Pero al margen de esos temas de carácter administrativo, Lilia, yo creo que él sí tiene una disposición a mantener los canales diplomáticos que le van a permitir restablecer, como él mismo señaló, el papel de liderazgo que puede jugar los Estados Unidos frente al mundo. Eso tiene un nombre propio, o comienza con un nombre propio, que es las alianzas con la Unión Europea, que son fundamentales, especialmente las que tienen que ver con el desarme nuclear que Trump echó para atrás, y de la misma manera las que le van a permitir, con una sincronía de objetivos políticos, no meterse en una guerra ciega contra China, pero sí de alguna manera establecer un contrapeso de Occidente al cual tampoco creo que China se opondría. De tal manera que creo que sí estamos asistiendo a un reencauzamiento de la política exterior de los Estados Unidos. No se les olvida a ustedes que los gobiernos demócratas en los Estados Unidos siempre se han caracterizado por tener unas posiciones relativamente positivas respecto al relacionamiento exterior. En el caso de América Latina,
la alianza del progreso de Kennedy, la política del buen vecino de Roosevelt, la política de derechos humanos de Carter, la política de normalización de relaciones de Obama, la propuesta de las Américas de Clinton. Todos los gobiernos de demócratas de alguna manera han tenido un eslogan que es el eslogan convocante, y creo que este llamado de Biden a la unidad, a la despolarización ideológica, al reconocimiento de las diferencias como base del contenido de la democracia, pues es fundamental. Muchas gracias, un saludo desde Madrid. Yo quería plantearle precisamente ese tema de las dos orillas del Atlántico. ¿Qué papel va a tener que jugar los Estados Unidos para recuperar esos lazos de unión con la Unión Europea, precisamente cuando ésta se ve abocada al Brexit y va a tener que, de alguna manera, que tomar posición? ¿Cómo analiza usted esa encrucijada en la que se va a encontrar el presidente Biden con respecto a Europa? Bueno, no podemos olvidar que Europa está convaleciente de un proceso muy difícil, muy duro, muy doloroso, que fue el Brexit, el retiro de Inglaterra de la comunidad, que representaba pues casi que el 20% de sus recursos económicos, pero creo que Europa salió muy fortalecida de esta negociación del Brexit, porque aunque muchos pensaban que se iba a generar una especie de alianzas bilaterales que iban a desconocer el espíritu de la Unión Europea, ninguno de los países de la Unión Europea se salió de la línea y hubo una negociación que fue realmente en bloque, lo cual de alguna manera fortalece el tema europeo. Pero al margen de eso, pues hay otros principios que va a compartir con la Unión Europea que habían sido abandonados también como Trump. Menciono uno muy importante. También Biden ha dicho que Estados Unidos vuelve a entrar a los mecanismos de la COP19, que fueron los acuerdos de París a través de los cuales se le pusieron dientes a los compromisos que han hecho los países originalmente en Kioto sobre compromisos en materia de reducción de gases y en materia de contribución a que disminuya la temperatura en el mundo. Para nosotros los latinoamericanos es fundamental estos acuerdos de París, porque el cambio climático está produciendo una serie de desajustes ambientales, de los cuales dan buena cuenta, por ejemplo, la fuerza y la reiteración y la multiplicación de los huracanes y los vendavales en el Caribe. Acabamos de pasar uno muy grave en América Latina, y también de los propios sismos en las zonas andinas, y la protección de la biodiversidad amazónica, que hoy día está comprometida, entre otras por las malas políticas y depredadoras del señor Bolsonaro. De tal manera que para América Latina hay una serie de mensajes implícitos en estas decisiones que ha comenzado a tomar Biden, empezando por la necesidad de la despolarización ideológica, la política que se siente muy fuertemente aquí en Colombia alrededor de un tema tan vital como el de la paz, o en Brasil alrededor de otro tema igualmente sensible como el tema del manejo de la pandemia. Bueno, Manuel Prado tiene una pregunta, señor presidente. Señores presidente, usted lo acaba de mencionar, cuando están en juego la calidad de vida y la vida misma, la vida humana en la aldea global, ¿qué proyección inmediata puede tener a partir de hoy la decisión tomada en el primer día de gobierno del presidente Biden de restablecer el compromiso de Estados Unidos con el Acuerdo de París? Porque se ha dicho, después de esta pandemia, resurgirá con fuerza, por todos los efectos letales acumulados, la pandemia del cambio climático, doctor Samper. Sí, efectivamente, nosotros si estuviéramos haciendo esta conversación, inclusive hace un año, estaríamos preocupados por otro tipo de crisis que pudieran afectar el globo, como por ejemplo una crisis de una guerra nuclear, o el mismo cambio climático, o un problema de guerra con armas químicas. Pero si alguna lección aprendida nos deja este desarrollo de la pandemia,
es que nosotros no estábamos preparados para las guerras y las crisis surgidas de complicaciones biológicas. Así como ahora ha aparecido este virus que apenas estamos pudiendo conjurar con más de 100 contagiados y muchísimas muertes, así podría mañana aparecer otro fenómeno biológico resultante de nuestra propia culpa, porque somos nosotros los que hemos desordenado los ecosistemas del planeta. Fuimos nosotros los que revolvimos hasta que aparecieron estos virus que hoy día nos están complicando la vida, de tal manera que yo creo que lo que ha logrado hacer la pandemia es que el futuro es ya. El futuro no es dentro de 20 años, ni tenemos que esperar 20 años para comenzar a vivir estos desequilibrios climáticos, sino tenemos que hacerle frente ya. Y por eso el mensaje de Biden debe interpretarse como un refuerzo, no solamente al tipo de crisis que vamos a tener que afrontar en el futuro, sino también como un llamado a que el enfrentamiento a esas crisis no se haga a partir de polos hegemónicos, sino a partir de un fortalecimiento del sistema multilateral. Miren ustedes, por ejemplo, el caso lamentable de lo que está sucediendo con las vacunas. Ayer la Organización Mundial de la Salud contra el COVID mencionó que el 90% de las vacunas hoy día están en poder de 10 países. Y algunos países, no menciono los nombres, pero algunos países inclusive tienen en sus existencias 3 y 4 veces el número de vacunas que necesitarían para vacunar a toda su población. Esto no tiene ninguna presentación, esto es el resultado del egoísmo, del interés de supervivencia, y ese tipo de dilemas son los que vamos a tener que enfrentar a través de un sistema multilateral y con un liderazgo que no sea un liderazgo de carácter hegemónico como podrían ejercer Estados Unidos o China, sino un liderazgo multilateral. Había un artículo bien interesante de Economist, un análisis sobre el trumpismo británico, y efectivamente hace un análisis bien interesante de lo que es esta figura Donald Trump en Reino Unido. Pero no estamos muy lejos, y creo que todos los que estamos acá, por supuesto, en el buen sentido de la palabra, queremos y nos duele nuestro país. ¿Ve usted un trumpismo colombiano, expresidente? ¿Ve quizás, obviamente, que quizás ese trumpismo británico que está ya bien enquistado, también tenemos nuestro Trump criollo, nuestro Trump colombiano? ¿Cómo ve usted ese trumpismo colombiano, expresidente? Por supuesto que lo veo no solamente en Colombia, sino en toda la región. Y este es lamentablemente el extremismo de derecha que se ha venido apoderando en este momento, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países de América Latina, que tiene unas características muy especiales. Una de ellas es precisamente la polarización ideológica, es la descalificación ideológica de los enemigos, llevándolos a un terreno en el cual no hay forma de contradicción democrática, sino lo que hay es un enfrentamiento abierto, utilizando en muchos casos, casi que como alcantarillas, a las redes y a personas que son contratadas simple y sencillamente para manejar fábricas de insultos a los contradictores de los líderes, entre comillas, de esta situación. También hay unas formas de populismo que hoy día está impulsando la derecha y que formarían parte de ese trumpismo. Por ejemplo, el populismo fiscal, quitarle impuestos a los de arriba a costa de hacer recortes de inversión social a los de abajo. O el populismo punitivo, que es sancionar cualquier conducta social que sea reprochable, aumentando las penas, aumentando las cárceles. O la forma como están reprimiendo muchos de ellos la protesta social. Todas estas son circunstancias que se están replicando en América Latina. Lamentablemente se están dando en Colombia, pero también se están dando en Brasil. Brasil podría decirse que es la capital del trumpismo en América Latina en este momento, y se están dando, por supuesto, en el mundo. Podríamos ver el caso de la India, podríamos ver el caso de Gran Bretaña. Aquellos presidentes que han fracasado en el manejo de la pandemia porque le restaron importancia, porque subestimaron su impacto, o porque prefirieron salvar economías que salvar vidas,
pues ahora se están enfrentando a un debilitamiento de sus instituciones, a un deterioro de sus tejidos sociales y por supuesto a un reblandecimiento de la democracia que, como decía ayer Biden, puede ser fatal para el intento de consolidar unas salidas a esta crisis. ¿Cómo vio el apoyo de Colombia en ese voto al BID, al nuevo presidente del BID, dándole el voto, por supuesto, al candidato que, que señaló Trump específicamente? Mira, la política de Colombia, la política exterior y más concretamente la política relacionada con los Estados Unidos ha sido, y perdónenme la palabra, vergonzosa. Vergonzosa. Es vergonzoso que Colombia haya participado, casi que liderando el que le quitaran por primera vez a la región la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que habían tenido figuras muy ilustres como Enrique Iglesias, por ejemplo, durante más de 65 años. Eso es absolutamente inusual e imperdonable. También ha sido lamentable que Colombia haya legitimado ciertas acciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, como el falso positivo de fraude que montó en Bolivia para desconocer las elecciones que por fortuna hoy día a través de ella fue restablecida la democracia. O la causa común que hizo con Estados Unidos en materias demasiado graves, en materia de política internacional, como por ejemplo acompañarlo en su decisión de desafiar a Palestina, estableciendo la embajada de Estados Unidos en el corazón del conflicto que era Jerusalén, o en el mismo legitimación de los asentamientos. En fin, yo creo que la posición de Colombia y su propia posición regional aquí en Colombia, que ha sido de una sumisión total a los dictados de Washington en materia de lucha contra las drogas, que nos devolvió muchísimos años en lo que hemos logrado construir, que era una figura de corresponsabilidad para hacernos directamente responsables de la lucha contra las drogas sin ningún tipo de cooperación, de entendimiento internacional. Todos esos son ejemplos de que la política de Colombia hacia los Estados Unidos estaba mal concebida, y si a eso le agregamos que hubo una intervención directa o indirecta de líderes cercanos al gobierno, líderes políticos cercanos, de intromisión en la política electoral de los Estados Unidos y más concretamente en la Florida, pues nos damos cuenta de que va a ser difícil, necesario, pero va a ser difícil que Colombia restablezca sus relaciones con Estados Unidos si no hay unas premisas muy claras de en qué términos se deben restablecer estas relaciones y qué revisiones debe hacer a su política interna para que sean aceptables a los mismos postulados que planteó ayer el presidente Biden en su discurso. Sí, el hecho de que haya un replanteamiento de la política de los Estados Unidos frente a América Latina y frente a lo que tiene que ver con Colombia, si eso puede llevarnos a que finalmente se reconozca la paz y los proyectos que hay para la paz. Y otra cosa, y que si de pronto esto puede llegar y frenar esa matanza que hay de líderes a todo en nuestro territorio. Por supuesto, Gabriel, ¿por qué están matando a los líderes sociales? Y creo que ya estamos llegando a un promedio siniestro de un líder por día. Los están matando porque están defendiendo los acuerdos de paz de La Habana, porque están pidiendo que siga el programa de sustitución social de cultivos. Hoy día estas personas que de buena fe se inscribieron para el programa de sustitución voluntaria de cultivos, más de 180,000 familias, esas personas lo único que están pidiendo es que les cumplan. Y la forma de cumplir el Estado es precisamente haciendo erradicación militar forzosa o preparando lo que parecería que va a frenar Trump, que es el tema de una fumigación absolutamente depredadora. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la mejor manera de proteger la vida de esos líderes sociales? Hombre, el Estado colombiano no se puede convertir en un enemigo de estos campesinos cocaleros como están convertidos en enemigos
En este momento los carteles del narcotráfico que están en estas zonas, como el Catatumbo, como Arauca, como Tumaco, o los mismos, las disidencias de las FARC y los nuevos grupos guerrilleros, de alguna manera todos tienen una relación con el narcotráfico y no les interesa que se destruyan los cultivos. A los campesinos sí les interesa que se destruyan los cultivos, pero sin destruirlos a ellos. De tal manera que aquí lo que tendría que haber es una revisión de fondo si se quiere proteger los líderes sociales. Y así podríamos elaborar en detalle los cambios que debería hacer el presidente en su política. El ELN, por ejemplo. Colombia se prestó para pidiendo en extradición a los dirigentes del ELN que están en Cuba, de que se los entregaran simple y sencillamente para que el gobierno de Trump pudiera declarar como legítima el registro de Cuba como país terrorista. Por favor, Cuba le estaba haciendo un favor a Colombia, es un país amigo como lo es Noruega. Aceptó ser garante de unos acuerdos y en esos acuerdos se establecía claramente que si había una ruptura en las negociaciones, como parece haberla en este momento, los países garantes no podían entregar a los negociadores que estaban sentados en la mesa, a quienes eran en ese momento sus enemigos del otro lado de la mesa, sino tenían que darle garantías de seguridad. Eso está firmado y está avalado por las Naciones Unidas. El gobierno de Colombia tranquilamente, para legitimar una decisión de Trump, los pide en extradición. Eso no puede suceder y yo estoy seguro que el señor Biden, entre las modificaciones que va a tener que hacer, va a ser la de alguna manera relegitimar una salida política del conflicto armado en Colombia. ¿Usted cree que es bueno que se siga el proceso del Senado contra Trump o consideraría que dentro de esa nueva política de paz, de reconciliación, más bien se deje esa cosa así quieta y lo dejen siendo político? Pues yo veo muy difícil que no siga adelante y les voy a contar por qué. Porque primero, la campaña dejó muchas heridas en los sectores demócratas. Va a ser difícil convencerlos de que no sigan adelante. Segundo, en el juicio. Y segundo, porque yo, y esto ya lo digo, esto ya es una opinión ya más como político que otra cosa. Si yo fuera republicano y quisiera que el señor Trump saliera del futuro republicano y el partido pudiera reencontrarse a sí mismo y encontrar unos nuevos canales, yo creo que sin duda lo que tendría que hacer, sin ninguna duda, el Partido Republicano sería de alguna manera buscar una sanción política para el señor Trump que le impida volver a presentarse. Creo que ese sería el mérito que tendría una decisión, pero si esta decisión va a polarizar más los ánimos, que repito, no veo desde el punto de vista político cómo los vaya a polarizar, pues obviamente no sería recomendable. Señores presidente, Colombia suscribió el Acuerdo de París. Está un poco empantanado el Acuerdo de Iguazú, que tienden a preservar el ecosistema. Nos están preguntando en este momento, acaban de escuchar su referencia a Trump. Trump en la oficina oval a comienzos del año anterior, en reunión cara a cara con el presidente Duque, le sugirió utilizar el glifosato, la aspersión con glifosato en Colombia, para eliminar los cultivos. ¿Usted qué opina, doctor Samper? Bueno, esto forma parte de ese análisis que estábamos haciendo. El problema es que inclusive, a ver, yo no tuve unas relaciones así muy amorosas con Estados Unidos durante mi gobierno. Teníamos una relación como hermanos, como Caín y Abel, y en algún momento inclusive nos dieron una certificación condicionada por nuestra lucha contra las drogas, que fue absolutamente injusta porque habíamos mostrado los mejores éxitos que se hayan conocido en muchos años. Pero a Duque, que se suponía que era un aliado, que era un amigo de Trump, también le querían dar una certificación condicionada porque no había cumplido las metas de erradicación forzosa de cultivos. ¿Quién le explicó al señor Duque o al señor Trump que está demostrado que la erradicación forzosa no acaba con los cultivos en el mediano plazo? Está demostrado que cuando uno le quita la mata de manera violenta a un campesino,
el 70% se van a otra parte a sembrar lo mismo. Mientras que si uno le da, como se estableció en La Habana, unos subsidios para que puedan sobrevivir mientras que se cambia el cultivo, le ayudan con las semillas, le financian unos proyectos productivos distintos, el porcentaje de resiembra es del 1%. Entonces, si eso no se tuvo en cuenta, lo único que hacía el gobierno colombiano era reducir a como diera lugar el número de metas, que era lo único que le importaba al señor Trump. Hoy día yo espero que las cosas no vuelvan a ser así, que volvamos a tener una relación equilibrada en temas como la lucha contra las drogas, que se respete el derecho de Colombia a tener sus propios procedimientos, que no se llegue a situaciones extremas como el glifosfato, que efectivamente es depredador. En fin, todo eso son expectativas que espero se puedan cumplir, y espero que haya una especie de mea culpa de parte del gobierno colombiano de todo lo que le representó al país en costos, inclusive de vidas, esta aventura del señor Trump. ¿Qué mensaje le enviaría usted a los colombianos residentes en los Estados Unidos que aún están dice una cosita que no me gustó mucho, pero bueno, que todavía están encantados con el señor Trump? Pues eso forma parte de la polarización ideológica que estábamos hablando. Hablar en este momento de que los comunistas son los que se quieren tomar a Estados Unidos, que es el lenguaje propio de la Guerra Fría hace 40 años, o de que Biden era socio de Chávez y de Maduro, como se llegó a decir inclusive por parte de sectores políticos colombianos. Eso es una defecio, es decir, eso es no estar sintonizado con la realidad. Yo coincido con lo que dice la persona que manda este mensaje, que lo más grave no es Trump, lo más grave y el verdadero reto de Biden va a ser los 74 millones de norteamericanos que le creyeron a Trump, que lo siguieron ciegamente hasta el punto que se tomaron el Capitolio. Es hacia ellos que se está dirigiendo el mensaje despolarizante de Trump, y yo espero que realmente tenga éxito ese mensaje, porque el mensaje despolarizante de Biden, porque como decía el mismo Biden, haciendo una cita que era bíblica y que recogió Lincoln, una casa dividida sobre sí misma no se mantiene. Y si los Estados Unidos no son capaces de mostrarse como una democracia unida y fuerte, pues les va a quedar muy difícil vender ese liderazgo en el resto del mundo. Presidente, yo le he dicho al equipo de trabajo que creo que está demorado el gobierno colombiano en hacer cambio de embajador ante los Estados Unidos. Si comenzamos o queremos por lo menos a medio regular o normalizar las relaciones con la primera potencia, ¿está de acuerdo conmigo o cuál es su opinión? Totalmente de acuerdo. Yo creo que por lo menos son varios puntos. El primero, no se puede invocar la condición de ser un aliado a los Estados Unidos, porque los aliados no traicionan a los amigos. Y ese no es un buen argumento en este momento en Washington. Segundo, en desarrollo de eso se debe corregir la plana de las relaciones. No es simplemente que ahora hablen Biden y Buque y se arregló todo. Aquí hay que corregir temas de fondo, como este tema de las relaciones con Cuba, el tema del ELN, el tema del proceso de paz, que no siga atacando el gobierno a la justicia, mucho menos a la justicia transicional. Es decir, el gobierno tiene que hacer unas rectificaciones para que hagan creíble su voluntad de tener un acuerdo de verdad con los Estados Unidos. Y el tercero, sin duda, es el gobierno debería aceptarle la renuncia al embajador nuestro en Estados Unidos. Él no puede ser un interlocutor de una nueva época de relaciones. ¿Necesitamos tener buenas relaciones con Estados Unidos? Sí. ¿Lo necesitan los colombianos que viven allá? Sí, por supuesto que sí, la necesitan. Pero precisamente para eso se necesita que también el gobierno colombiano sea un gobierno creíble para el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y eso no se consigue con un embajador que además tuvo participación en las elecciones, como se demostró, contra el mismo Biden. De tal manera que sí, definitivamente sí, y el embajador debería tener la sensibilidad de facilitarle las cosas al presidente Duque con su retiro, porque ya no tiene ningún sentido mantenerlo ahí ciegamente. Pero usted sí cree que el señor presidente de la República pueda agarrar un decreto y decir se declara insubsistente o se cambia este señor por otro?
Es que creo que puede, claro que puede, pero lo que tiene es que tener la voluntad de hacerlo. El señor llegó a estar prácticamente afuera hace un año cuando dio unas declaraciones bastante imprudentes sobre el Departamento de Estado, que ahora se las va a cobrar, pero además, pues, hombre, cada día trae su afán y cada gobierno trae su embajador, y si las relaciones no están bien, lo que se necesita es que el presidente Duque nombre un embajador que sea confiable para el nuevo gobierno, así de sencillo. Una pregunta un poco más filosófica. ¿Cómo va a afectar el tema de las noticias falsas, de las fake news, ese clima de polarización que se vive en los Estados Unidos, pero que también nos está afectando en el resto del mundo? Bueno, eso sí, ustedes como periodistas saben mucho más del tema que yo, pero a mí sí me parece que las redes están más que creando un panorama desolador, lo que están creando es un panorama esquizofrénico. Uno como que se mueve en dos mundos, el mundo de la realidad, que es en el cual actuamos nosotros incluyo a todos los seres mortales, y el mundo de la irrealidad, que es el que trabaja en las redes, que como decía algún filósofo coreano, se mueven como enjambres de abejas, van para un lado y para el otro, según vayan recibiendo estos mensajes. Es muy delicado lo que hizo Trump, al cual le llegaron a contabilizar 14.6, tengo el dato aquí en la cabeza, 14.6 mentiras por día durante su gobierno. Y uno no puede gobernar con mentiras. De tal manera que creo que si Biden simplemente con gobernar con la verdad, con eso solo va a establecer un muy importante precedente. Pero, señor presidente, eso viene ocurriendo en Colombia. Colombia también nos está metiendo, yo no sé si son 14 puntos, pero de pronto creo un poquito menos, pero mentiras diarias. O un poquito Exacto. más. Ahí me parece que valdría la pena que hubiera, Gabriel, usted estuvo muy metido en el gremio de periodistas, debería haber una especie de comisión de revisión de eso, porque ¿cuál es la verdad? Con esto voy a tener que empezar a despedirme, que tengo una conexión ahora. Mire, la verdad es que solamente en la medida en que los medios serios recogen las noticias que transmiten las redes, las noticias se vuelven reales. Pero al Exacto. margen de eso hay como dos mundos, el mundo de la irrealidad, que es el que se mueve en las redes, y el mundo de la realidad, que cada día siguen cubriendo menos los medios tradicionales. ¿A usted lo han llamado en este gobierno para algo, para consultarle algo, para hablar de paz, de alguna cosa? No se habrían cometido tantos errores, no, mentira. Yo, la verdad, no conozco al presidente Duque, no he tenido el primer contacto personal con él, hemos tenido unos 2 contactos telefónicos muy de trámite. He solicitado 3 veces que se reúna la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para temas que son muy de fondo, como el de Venezuela, el tema de La Haya, sin ningún éxito. Pero bueno, los expresidentes no estamos para estorbar, sino para ayudar, y en la medida en que eso pueda ser útil en cualquier momento, pues para eso estamos. Sí, pues ¿no será que los dueños de los medios también les interesa tener buenas relaciones con los sectores políticos y entonces recogen todo lo que sacan? Muchas gracias, señor presidente, y esperamos dentro de un poquito, para que le tomemos un poquito el pulso al señor Biden, porque creo que vale la pena, porque va a ser un gobierno completamente diferente. Muchas gracias, señor presidente. No, muchas gracias a ustedes. Para mí es siempre un placer este diálogo, que creo que debería ser mucho más frecuente en muchos más medios. Y bueno, ustedes tienen la capacidad de sacarle a uno las noticias, que es en lo que consiste el verdadero periodismo. Muchísimas gracias y un feliz año nuevamente para todos ustedes.